¿Posee el ser humano un alma o simplemente es una creencia? La profesora Natalia Bektereva formuló esta cuestión durante una de sus entrevistas. Tras un breve momento de reflexión, respondió: visualizar a una persona sin alma es sumamente complicado. Sin embargo, ¿qué entendemos exactamente por alma? Puedo afirmar que existen numerosas pruebas formales de su existencia y hechos que no encajan dentro de mi comprensión. Lo que estamos investigando actualmente es el resultado de mis reflexiones sobre este tema en los últimos años. A lo largo de su vida, Natalia Bektereva frecuentemente se enfrentó a interrogantes sobre fenómenos que la ciencia aún no logra explicar, como la posibilidad de una sustancia sutil que persiste tras la muerte de una persona. En su calidad de científica, no podía desestimar estas cuestiones. Aunque siempre respondía con prudencia, Bektereva destacó que, a pesar de la ausencia de confirmación científica sobre la existencia de tales sustancias y de hechos que le causaban inquietud, indicaba la posibilidad de su existencia. ¿Qué eventos se registraron en el estudio del Instituto Ott en San Petersburgo?, se preguntaba. Se llevó a cabo una investigación psíquica sobre las transformaciones que ocurren durante el parto. Los investigadores examinaron a mujeres en trabajo de parto y descubrieron que un porcentaje de ellas experimenta un fenómeno en el que no perciben su propio cuerpo desde una perspectiva externa. Sin embargo, los científicos, al documentar este fenómeno, no hicieron referencia al alma, intentando explicarlo desde el punto de vista de los mecanismos existentes en nuestro cerebro, conocidos como el diagrama corporal. Natalia le preguntó a Bekterev, ¿qué es un esquema corporal? Según la académica, el cerebro humano crea una representación de su propio cuerpo y, basándose en esta, realiza múltiples acciones. Por ejemplo, si una persona sufre una parálisis parcial en el brazo, no puede percibir este problema porque el cerebro ya tiene una idea de cómo debería moverse la extremidad. De acuerdo con esta representación equivocada, la persona actuará como si no hubiera ningún defecto en su cuerpo. Los científicos están intentando relacionar la salida de los cuerpos con este mecanismo, pero según mi perspectiva, no tendrá éxito. Simplemente es necesario reconocer la existencia de tal fenómeno para poder investigarlo. ¿Y qué es exactamente? ¿Qué podría desprenderse del cuerpo para observar desde una perspectiva que no busca otras definiciones, pero qué podría ser, si no el alma? Reflexionó Natalia Petrovna sobre las ideas del académico. Impulsada por un encuentro con Vanga, Bekterev se acercó a ella únicamente por curiosidad científica, sin creer que estuviera ciega. La anciana posee la capacidad de comunicarse con las almas de los difuntos. Sin embargo, tras una visita a Bulgaria, Bekterev reconoció que Vanga tiene una personalidad única y un don poderoso cuando, durante su conversación, Vanga afirmó que estaba al lado de ellos, refiriéndose a la madre fallecida de Natalia Petrovna. Ella, acostumbrada a confiar solo en evidencias, aceptó de manera inesperada estas declaraciones. Petrovna aseguró que, para comprender lo que Vanga veía, quizás ella fuera una persona ordinaria. He observado que esto le sucede a las personas en ocasiones. Perciben más de lo que realmente requieren, comentó Vanga sobre la espondilitis anquilosante. Esto ocurría de vez en cuando, por ejemplo, tras el fallecimiento de su esposo. Ella mencionó que lo veía como si aún estuviera vivo y escuchaba sus pasos en ese momento. Se le aparecía en sus sueños. Un día, al quedarse dormida, Natalia Bektereva vio a su difunto marido, Iván Ilich, cerca de su antigua residencia. Iván Ilich estaba descontento porque Natalia Petrovna lo había enterrado lejos de la familia. En un sueño, Iván Ilich preguntó: ¿qué le diste a mi nieto? Ella respondió: Dacha. Saluda con la mano al Volga, a la casa de campo y al Volga. Bien hecho, así es. Te pregunto, ¿cómo estás? Llegaste, falleciste, deberías haberlo dejado ir. ¿Dónde preguntas? Lo sabré más adelante. Nunca tuve tiempo para mí. ¿El ser humano posee un alma o es simplemente una leyenda? Me desperté aterrorizado y me dirigí corriendo hacia el retrato. Esposo, explícame por qué viniste esta noche. Tuve un sueño en el que Iván Ilich recorría el apartamento. Ilich sostenía el manuscrito en sus manos y decía: no tuviste tiempo para publicarlo, no lo leíste. Al menos ahora intenta con otro fallecido. Natalia Bektereva vio en su juventud, en 1945, durante ese periodo,
a un joven que la estaba cortejando, a un muchacho que le agradaba, pero él no se animó a acercarse. En su conversación con él, mencionó que había perdido a su querida esposa durante la guerra, llamada Tasia, y que comunicarse con Natalia Petrovna, según él, le ayudó a pensar menos en su pérdida. Ella me mostró fotos de su Tasia. Era realmente hermosa. Una vez, soñé que veía a Tasia en una casa. Estaba sentada junto a una mesa y vestía de blanco. La saludé y le pregunté cuál era su segundo nombre, Alexeevna. Ella respondió: al despertar, sentí que el amante de mi amigo aún está vivo. Me apresuré hacia él para compartirle esta noticia y noté que en su apartamento, al fondo, una mujer estaba sentada en la mesa y descansaba con el mismo vestido blanco. Le volví a preguntar: ¿tu patronímico es Alexeevna? Ella respondió. Natalia Bektereva relató, explicando el desenlace de estas historias. Cuando Natalia Petrovna estaba a punto de partir, Tasia se puso de pie detrás de la mesa para despedir al invitado, y fue en ese momento cuando se hizo evidente que estaba esperando un bebé. Contenta, Natalia Petrovna abandonó el apartamento al darse cuenta de que había descubierto el engaño. Ahora entendía por qué esa persona conocida le parecía poco sincera, pero ¿de qué manera? ¿Es posible dar una explicación a algunos de estos sueños? Los investigadores sugieren que durante el sueño, el alma de una persona puede separarse del cuerpo, y Natalia Bektereva hablaba de viajes en sueños. Ella misma creía que los sueños podrían darnos una visión del futuro. Sin embargo, no especificó si es nuestra conciencia, el alma, o alguna otra parte de nosotros la que experimenta esto. En cuanto a la pregunta de si realmente poseemos un alma, Natalia Petrovna respondió basándose en dos perspectivas personales. Por un lado, soy una persona creyente. Aunque pueda sonar inusual, estoy familiarizada con los dogmas de la Iglesia, y cuando me dirijo a Dios, me resulta fácil aceptar la idea de que el alma existe, explicó Natalia Petrovna. Sin embargo, como científica, mi enfoque es completamente distinto. A menudo encuentro en los periódicos menciones sobre la posible existencia de ciertas sustancias sutiles en el ser humano, y comprendo que esto no es más que una teoría que aún debe ser comprobada. Hasta ahora, solo conozco un estudio que se propuso investigar este tema. Un investigador llamado Korotkov analizó estas sustancias y exploró la presencia del fenómeno conocido como efecto Kirlian en los cuerpos de personas fallecidas. Durante los primeros días después de la muerte, los instrumentos lograron registrar un resplandor, aunque únicamente como datos. La investigación en este campo es insuficiente y carece de estudios similares que la respalden, por lo que sigue siendo frágil e inestable. Aún debemos avanzar más y refinar nuestras metodologías. Aunque Bektereva logró registrar el brillo durante su trabajo, consideraba que esto no era suficiente para afirmar la existencia del alma. Según su perspectiva, la aparición de este resplandor podría depender de múltiples factores que aún no se han analizado en profundidad. El académico expresó abiertamente: aunque el fenómeno del efecto Kirlian ha sido conocido durante muchos años, todavía no lo comprendemos plenamente. Hemos intentado relacionarlo con procesos fisiológicos conocidos, y cuando obtengamos algunos resultados concretos, sin duda los daremos a conocer. En una de las entrevistas donde se abordó el fenómeno del misterioso resplandor relacionado con la espondilitis anquilosante, se planteó la pregunta: ¿podría el efecto Kirlian ser una evidencia de que el alma abandona el cuerpo al tercer día después de la muerte? Natalia Petrovna respondió con cautela: sí, hay un resplandor. El cuerpo de una persona fallecida fue registrado, pero nada más. En cuanto a mí, te diré esto: yo rezo, y tú has interpretado que esto es simplemente un acto religioso. La neurofisióloga Natalia Petrovna Bektereva percibía el camino espiritual de una persona como una dimensión de gran sutileza y elegancia. La fe según su perspectiva. Para ella, la fe no surgía como consecuencia de factores externos, influencias externas o impulsos emocionales. Bektereva explicó que su fe llegó como resultado de enfrentar una serie de pruebas difíciles en su vida. Esos acontecimientos me transformaron por completo, expresó. A continuación, exploraremos este camino con mayor detalle. Bektereva habló sobre la importancia de la religión, el poder de las oraciones y cómo, según estudios científicos, estas impactan a personas que padecen espondilitis anquilosante juvenil. Conocía una publicación atea que mencionaba varios casos interesantes. Por ejemplo,
se relataba cómo una anciana sin educación utilizaba telarañas para tratar heridas, mientras que su nieto, con mayor nivel educativo, recurría a medicamentos. Más tarde se descubrió que los hilos de las telarañas contienen penicilina, explicó Natalia Petrovna al hablar sobre las acciones de la anciana. Al inicio de su carrera como científica, Natalia Petrovna se dedicó con entusiasmo a estudiar los templos, considerándolos auténticas obras maestras del arte. Con el tiempo, se encontró con fenómenos que escapaban a los límites de la ciencia convencional. Su esposo, también científico, observaba con escepticismo la posibilidad de tales eventos. Aunque muchos científicos creen en estos fenómenos, Natalia Petrovna entendió que un investigador no debería ignorar hechos que contradicen las ideas comúnmente aceptadas, y se esforzó por encontrarles una explicación razonable. En ese momento, aún no había logrado comprender el significado de la fe, pero fue la fe misma la que terminó encontrándola a ella. Esto ocurrió en un contexto de circunstancias extremadamente difíciles, en un momento en que las mujeres no encontraban mucho apoyo en el ámbito científico. En 1990, una empresa se volvió en su contra, desatando una campaña de acoso verdaderamente aterradora, que incluyó publicaciones en prensa y mítines frente al instituto, con pancartas y consignas en su contra. No pensé que sería capaz de soportarlo, recordó Natalia Bektereva. Agobiada por la presión de la situación, Natalia Petrovna decidió cambiar de empleo, esperando que con eso todo llegara a su fin. Lo peor ya pasó, pensó. Sin embargo, poco después enfrentó otras tragedias: la pérdida de 2 seres queridos adoptivos, además de su descendencia y su esposo, todos afectados por espondilitis anquilosante. Tras las pérdidas de seres queridos que comenzaron a rodearla, Natalia experimentó eventos fuera de lo común. Por ejemplo, no comprendía por qué alguien tomó una foto en la que aparecía su esposo fallecido llorando repentinamente. En esa ocasión, había un testigo presente que aseguró haber sentido que alguien hablaba. Se escuchaban voces y surgían imágenes vinculadas a la espondilitis anquilosante. En busca de alivio y orientación, acudió a los médicos. Seguí un tratamiento con medicamentos, pero continuaban apareciendo extrañas imágenes fijas, describiéndolas como un estado de terror neurótico que ya había experimentado anteriormente. Durante uno de sus vuelos a Budapest, mientras enfrentaba espondilitis anquilosante, el avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el viaje de regreso. Optó por continuar hacia Moscú en tren, pero en el trayecto, el tren se incendió repentinamente. Estos sucesos la impactaron tanto que desarrolló un temor incluso al sonido del secador de cabello encendido. Finalmente, los médicos lograron brindarle ayuda. Todos estos eventos ocurridos a inicios de los años 90, que los especialistas no pudieron explicar, la llevaron a buscar orientación espiritual con un sacerdote. Él la ayudó de manera inmediata a superar su difícil situación. Así fue como descubrí mi fe más adelante, compartió Natalia Petrovna. También aclaró que no intenta imponer su religión a otros, ya que considera que la espiritualidad es una elección personal de cada individuo. Tras los eventos vividos, Natalia Petrovna incorporó las oraciones como parte de su rutina diaria, tanto al inicio como al final del día. Rezo, explicó Natalia Bektereva, y para mí es tan esencial como lavarme la cara o cepillarme los dientes. Es algo imprescindible. Digo, a quien estoy orando, tú decides qué es esto. Para mí, es un acto completamente religioso. Siempre deseo lo mejor para todos los que siguen con vida. El impacto de la oración en el cerebro humano. Si hay algo más detrás de esto, que así sea. Es algo que se expande si logro sentirlo. Expreso buenos deseos de manera automática y los repito una y otra vez. Después de los acontecimientos que vivió, Natalia Petrovna incorporó las oraciones como una práctica habitual en su día a día, cada mañana y cada noche. Rezo, comentó Natalia Bektereva, y para mí es tan esencial como lavarme la cara o cepillarme los dientes. Es algo que no puede faltar. Digo, a quien estoy orando, tú decides lo que es esto. Considero que es un acto completamente espiritual. Siempre deseo lo mejor para todos los que siguen vivos. El efecto de la oración en el cerebro humano. Si existe algo más detrás de esto, que así sea. Si lo percibo, se expandirá. Expreso buenos deseos de manera espontánea y los repito una y otra vez.
En el marco de un proyecto de investigación llevado a cabo por el Instituto de Investigación Psiconeurológica Bechterev, se desarrolló un experimento innovador. Su propósito era investigar cómo las oraciones y las palabras influyen en la estructura del cerebro humano, utilizando la técnica de electroencefalografía. Los investigadores identificaron un estado particular en el cerebro, al que denominaron estado de vigilia orante. A partir de este descubrimiento, se incorporaron 3 estados principales en la práctica científica: la vigilia cerebral, el sueño REM y la fase de sueño de ondas lentas. Durante el estudio, se observó que, en momentos de oración, la actividad cortical del cerebro se reduce y el procesamiento de la información se lleva a cabo a través de vías alternativas, evitando los canales habituales. Este cambio permite que el pensamiento y el análisis conduzcan a la eliminación de conexiones neuronales negativas. Este fenómeno podría explicar cómo la oración contribuye a la recuperación física y emocional, promoviendo la mejora de la salud y el bienestar general. La experiencia cercana a la muerte de Manuel Sanz. ¿Estás seguro de que estás viviendo de la manera correcta? Pero, ¿qué pasaría si te dijera que todo lo que conoces sobre la vida e incluso sobre la muerte está completamente mal? Hoy vas a descubrir algo que podría transformar tu perspectiva del mundo para siempre. Piensa en esto: un médico prestigioso, escéptico y profundamente comprometido con la ciencia, enfrentándose a la muerte. Sin embargo, en lugar de un final definitivo, se topa con lo inexplicable. Manuel Sanz, un científico mexicano, fue transportado a un reino que ninguno de nosotros puede siquiera concebir. Lo que observó al otro lado te hará replantear todo lo que has escuchado acerca de lo que ocurre cuando fallecemos. Pero espera, esto no es solo una historia de curiosidad. Este video es más que un relato impresionante. Quédate conmigo hasta el final y te daré un regalo increíble. Una clave simple y poderosa para cambiar por completo tu vida, tu perspectiva y, así como a Manuel, llevarte a una transformación espiritual que nunca pensaste posible. Sin embargo, esto no es simplemente una narrativa de interés. Este video va más allá de un relato fascinante. Permanece conmigo hasta el final y te ofreceré un obsequio asombroso. Una clave sencilla y poderosa para transformar completamente tu vida, tu manera de ver el mundo y, al igual que a Manuel, guiarte hacia una metamorfosis espiritual que jamás imaginaste posible. Sé que muchos de ustedes han enfrentado un enemigo silencioso y devastador que se esconde en la oscuridad: la depresión. Si alguna vez te has sentido perdido, sin propósito, atrapado en una espiral de desesperación, debes saber que no estás solo. Manuel Sanz también enfrentó esta batalla interna y lo que descubrió en el otro lado podría ser la respuesta que has estado esperando. Prepárate, lo que estás a punto de escuchar podría ser la revelación más importante de tu vida. Sé que numerosos de ustedes han lidiado con un adversario silencioso y destructivo que se oculta en las sombras: la depresión. Si en algún momento te has sentido desorientado, sin un propósito claro, atrapado en una espiral de desesperanza, debes saber que no estás solo. Manuel Sanz también combatió esta lucha interna y lo que descubrió al otro lado podría ser la solución que has estado buscando. Prepárate, lo que estás a punto de escuchar podría ser la revelación más trascendental de tu vida. Ahora, profundicemos en la asombrosa vivencia cercana a la muerte de Manuel Sanz y descubramos por qué el otro mundo no coincide con las descripciones habituales. Cómo la experiencia cercana a la muerte transformó la visión de vida de Manuel Sanz. La experiencia cercana a la muerte de Manuel Sanz representó un punto de inflexión que modificó drásticamente su percepción sobre lo que realmente es importante en la existencia. Antes de este evento, Manuel era un científico destacado, centrado en el éxito material, el reconocimiento y la acumulación de posesiones. Su vida giraba en torno al trabajo, convencido de que la felicidad se encontraba al alcanzar un alto estatus y acumular riquezas. Sin embargo, su vivencia cercana a la muerte le proporcionó una sorpresa profunda e inesperada. Durante este evento, Manuel narra haberse encontrado fuera de su propio cuerpo, observando su cirugía y siendo transportado a un reino espiritual. En ese lugar, tuvo encuentros con seres de luz y, lo más asombroso, enfrentó intensamente su pasado. Revivió instantes de dolor que había infligido a otras personas, comprendiendo claramente las repercusiones de sus acciones egoístas y materialistas. Este choque con una realidad espiritual le hizo comprender que el verdadero propósito de la vida no residía en el éxito material, sino en la compasión, el amor incondicional y la conexión con los demás.
La metamorfosis de Manuel Sanz tras su experiencia cercana a la muerte. Esta vivencia lo transformó por completo. Al regresar a la vida, Manuel dejó de lado gran parte de sus posesiones y se distanció de la investigación convencional, enfocándose en el ámbito holístico y espiritual. Descubrió que la auténtica sanación comienza en el alma, en el perdón y en el desapego de los patrones sociales que nos llevan al agotamiento y a la infelicidad. Esta nueva perspectiva lo impulsó a promover la meditación, la gratitud y el servicio a los demás como herramientas fundamentales para una vida plena. Manuel Sanz empezó a concebir la existencia como un viaje espiritual y abandonó la constante búsqueda del éxito material. Su experiencia cercana a la muerte, SM, reveló que el verdadero valor reside en las relaciones que construimos, en cómo tratamos a las personas y en cuánto nos conectamos con la esencia del amor y la compasión. El otro mundo según Manuel Sanz. El otro mundo no coincide con las descripciones habituales. Lo que Manuel Sanz experimentó durante su vivencia cercana a la muerte desafió todas sus convicciones y expectativas sobre lo que ocurre después de la muerte. Comprendió que el otro mundo no se asemeja en absoluto a las representaciones tradicionales del cielo, el infierno o cualquier otra visión religiosa con la que estaba familiarizado. En cambio, lo que descubrió fue algo mucho más complejo, sutil y sorprendentemente acogedor. Manuel describe el otro mundo como un espacio de energía pura, donde el amor incondicional es la fuerza predominante. En lugar de escenarios de juicio o tormento eterno que él había imaginado, fue recibido por seres de luz que irradiaban comprensión y compasión. No había acusaciones, castigos ni condenas, solo una profunda reconexión con lo que realmente importa, el amor, la sanación y la evolución espiritual. Lo que más impactó a Manuel fue la inexistencia de jerarquías religiosas o doctrinas establecidas. No había deidades que castigaran o recompensaran, sino una red de energía consciente en la que cada ser parecía estar vinculado a una fuente superior. Este otro mundo no operaba bajo normas estrictas ni moralidades rígidas, sino que fluía con una comprensión profunda de lo que implica vivir en armonía con los demás y consigo mismo. Otro aspecto fascinante es que Manuel Sanz también fue llevado a revisar partes de su vida, especialmente aquellas en las que causó sufrimiento o actuó de manera egoísta. Sin embargo, esta revisión no constituyó un juicio severo, sino una oportunidad para aprender. Experimentó el dolor que había infligido a otros, pero al mismo tiempo recibió amor y estímulo para cambiar y evolucionar. Esa percepción del más allá cuestiona las concepciones convencionales de cielo e infierno como sitios de recompensa o castigo. Lo que Manuel experimentó fue un estado de conciencia superior donde el alma atraviesa un proceso de autoconocimiento y crecimiento. La metamorfosis de Manuel Sanz después de su experiencia cercana a la muerte. Para él, el otro mundo es principalmente un lugar de sanación donde el amor y la compasión orientan todas las vivencias. Esta revelación transformó por completo la manera en que Manuel percibe la vida y la muerte. Ese otro mundo, como él lo denomina, no es un ámbito de juicio o separación, sino un espacio de pura conexión espiritual y transformación, cuyo propósito es desarrollarse y reconectarse con la esencia del amor universal. La transformación espiritual de Manuel fue tan profunda como su experiencia cercana a la muerte. El médico, que antes vivía en función del éxito material, el estrés constante y un estilo de vida enfocado en las riquezas, emergió de su experiencia con una nueva visión sobre la verdadera naturaleza de la vida y la sanación. Ese cambio no solo afectó su mente, sino que también trajo una sanación emocional y espiritual que superaba cualquier tratamiento médico que hubiera conocido antes. La metamorfosis espiritual de Manuel fue tan significativa como su vivencia cercana a la muerte. El médico, que previamente se dedicaba al éxito material, al estrés continuo y a un estilo de vida orientado hacia la acumulación de riquezas, surgió de su experiencia con una perspectiva renovada sobre la auténtica esencia de la vida y la curación. Esta transformación no solo impactó su mente, sino que también le proporcionó una sanación emocional y espiritual que iba más allá de cualquier tratamiento médico que hubiera experimentado anteriormente. Antes de su experiencia cercana a la muerte, Manuel Sanz enfrentaba problemas graves de salud. Sufría de una grave infección causada por complicaciones de una cirugía, además de dolores crónicos y una adicción a los analgésicos. Estaba perdido en una espiral de sufrimiento físico y emocional. Su vida, por más exitosa que pareciera externamente, estaba llena de vacío y desconexión. Previo a su vivencia cercana a la muerte, Manuel Sanz lidiaba con serios problemas de salud.
Sufría de una infección severa derivada de complicaciones quirúrgicas, además de dolores crónicos y una dependencia de analgésicos. Se encontraba atrapado en una espiral de sufrimiento tanto físico como emocional. Su vida, aunque externamente exitosa, estaba plagada de vacío y falta de conexión. La transformación de Manuel Sanz tras su experiencia cercana a la muerte. Después de su vivencia cercana a la muerte, todo comenzó a cambiar al confrontar sus acciones pasadas y el dolor que había causado a otros. Manuel se vio obligado a enfrentar una verdad inevitable. La auténtica sanación no se inicia en el cuerpo físico, sino en el alma. Comprendió que sus enfermedades y su sufrimiento eran reflejos de su alejamiento de valores como el perdón y la conexión espiritual. Al regresar del otro lado, Manuel Sanz inició un camino de sanación espiritual. Abandonó la medicina convencional como única solución y se dedicó a prácticas de meditación, gratitud y perdón. Su transformación fue impulsada por el descubrimiento de que el amor, tanto hacia sí mismo como hacia los demás, era la clave para restaurar su salud y su propósito de vida. Manuel Sanz empezó a concebir la sanación como un proceso holístico que abarca no solo el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. Comenzó a compartir esta nueva perspectiva con otras personas, enseñando que la verdadera transformación proviene del interior. Al incorporar prácticas espirituales, Manuel halló tranquilidad y alivio para sus dolores físicos, pero además de eso, sanó las heridas emocionales que le causaban infelicidad. Esta metamorfosis no fue instantánea, pero sí muy significativa. Comprendió que al fomentar el amor incondicional y renunciar al ego y a las ambiciones materiales, su vida se tornó más ligera y con mayor propósito. Manuel se dedicó a asistir a otras personas a encontrar el mismo camino de sanación, enseñando que, al igual que él, todos podemos liberarnos de las cargas emocionales y espirituales que nos impiden vivir plenamente. Su experiencia y transformación brindan una enseñanza profunda. La verdadera sanación va mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver o de lo que la ciencia puede explicar. Está en la conexión con algo superior, en la conciencia de que el amor y la compasión son las fuerzas más poderosas para sanarnos y transformarnos. Testimonios de experiencias cercanas a la muerte, una historia compartida. Miles de individuos alrededor del planeta han compartido vivencias semejantes, muchas de las cuales desafían las explicaciones científicas tradicionales. Estos relatos presentan similitudes, creando una historia intrigante sobre lo que podría aguardarnos más allá de la muerte física. La luz intensa y reconfortante. Numerosos testimonios, al igual que el de Manuel Sanz, mencionan la presencia de una luz brillante y acogedora. Las personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte, SM, describen una luz que no solo ilumina, sino que también emana una sensación de amor incondicional, serenidad y aceptación. Esta luz frecuentemente se interpreta como un ser espiritual o una manifestación de la esencia divina. La sensación de confort es tan intensa que muchos expresan el deseo de no regresar al cuerpo físico. La revisión de vida. Uno de los elementos más frecuentes en las experiencias cercanas a la muerte, SM, es la revisión de vida, en la cual la persona repasa momentos importantes de su existencia como si estuviera viendo una película. Sin embargo, el impacto emocional es profundo. En lugar de solo observar, las personas describen sentir las emociones de sus acciones, tanto positivas como negativas. Desde la perspectiva de los demás, experimentan el dolor o la alegría que causaron, lo que en muchos casos conduce a una transformación personal. Esto le sucedió a Manuel Sanz y es un fenómeno ampliamente reportado por otros que han vivido una SM. Sensación de unidad y conexión. Otro aspecto recurrente en los testimonios es la percepción de unidad con el universo. Las personas que han experimentado una SM frecuentemente relatan sentir que son parte de algo más grande, una conciencia colectiva o una energía universal. Describen una conexión profunda con todas las formas de vida, sin distinción entre seres humanos, animales o el propio planeta. Esto lleva a muchos a regresar con una renovada visión de compasión y empatía, comprometidos a vivir de manera más consciente y armoniosa. Encuentros con seres de luz o seres queridos. Numerosos testimonios mencionan encuentros con entidades espirituales o con seres queridos que han fallecido. Estas entidades de luz suelen irradiar amor, tranquilidad y comprensión. Algunas personas afirman que sus familiares o guías espirituales los acompañaron y les brindaron consuelo durante este proceso.
Estos encuentros se describen como reconfortantes y ayudan a disminuir el miedo a la muerte, demostrando que la transición a otra vida no es una experiencia solitaria o aterradora, sino un retorno al amor y a la conexión. Transformación profunda en la vida tras una SM. Tras una experiencia cercana a la muerte, SM, numerosas personas describen cambios significativos en sus prioridades y en el propósito de sus vidas. Al igual que Manuel Sanz, otros que han vivido estas vivencias regresan con un intenso deseo de vivir de manera más espiritual, renunciando al materialismo y fomentando el amor y la empatía. La percepción de que existe algo más allá de este mundo impulsa a muchos a dedicar su existencia a ayudar a los demás, volviéndose más altruistas y enfocados en asuntos espirituales. Escepticismo inicial y aceptación progresiva. Una parte significativa de estos testimonios incluye el escepticismo inicial, particularmente entre profesionales de campos científicos como médicos e investigadores. No obstante, con el paso del tiempo y mediante experiencias personales, muchos de estos individuos llegan a reconocer y valorar las lecciones obtenidas durante su SM. Numerosas personas que han vivido una SM, al igual que Manuel Sanz, mostraron resistencia a considerar la experiencia como algo real debido a su formación lógica y científica. Sin embargo, la profundidad emocional y espiritual de estas vivencias frecuentemente logra transformar incluso a los más escépticos, quienes incorporan estas nuevas percepciones en sus vidas y trabajos. Patrones universales en las vivencias. A pesar de las diferencias culturales y religiosas, los componentes esenciales de las experiencias cercanas a la muerte, SM, son universales. Individuos de variados orígenes religiosos o espirituales describen vivencias sorprendentemente similares. Una luz reconfortante, una revisión de su vida, una sensación de serenidad y la interacción con seres de luz. Estos patrones ponen en duda la idea de que las SM son únicamente fruto de la imaginación o de creencias previas. Los testimonios proporcionan pruebas sólidas de que la experiencia de Manuel Sanz no es un caso aislado y sugieren que, más allá de la muerte física, podría existir un viaje espiritual mucho más profundo y complejo de lo que podemos entender. Estas narrativas, junto con la ciencia emergente sobre las SM, siguen desafiando nuestra percepción de la vida y la muerte, fomentando debates y abriendo oportunidades para nuevas maneras de concebir la existencia. ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto? Estas vivencias cercanas a la muerte no son simplemente historias intrigantes, son auténticas puertas hacia algo que supera nuestra comprensión. Manuel Sanz y muchas otras personas demuestran que la existencia no finaliza cuando el corazón deja de latir. El otro mundo puede ser mucho más cálido, lleno de amor y transformador de lo que jamás hubiéramos imaginado. Pero ahora surge la siguiente pregunta. ¿Estás dispuesto a considerar la posibilidad de que todo lo que hemos escuchado sobre la vida después de la muerte podría estar equivocado? ¿Que el verdadero sentido de la vida reside en la compasión, el amor y la sanación interna? Si este mensaje te llegó y te hizo reflexionar, entonces estás preparado para una transformación. Deja un comentario abajo con la palabra clave renacimiento. Si tú, al igual que Manuel, estás listo para dejar atrás el miedo y adoptar una nueva visión de la vida, llena de propósito y significado, unámonos para compartir este mensaje y transformar el mundo, un alma a la vez. Y no olvides, el obsequio que prometí al principio es sencillo, tu propia transformación. Ahora es tu turno.